derogado esa cédula que marcó la autonomía de la provincia del Paraguay. Ahora, una vez llegado 1540, la población del fuerte de la Asunción contaba con 400, como dicen las fuentes, cristianos. Cuando hablo yo de cristianos, la fuente lo que quiere decir es que de españoles, ¿verdad? Y estaba como es, al este, Asunción solamente tenía 30 leguas y el otro lado estaba, el otro lado le servía el río, ¿verdad? Sabía Irala que los oficiales de Buenos Aires que estaba a cargo, estaba en Buenos Aires, conformaban 150 fanegas de maíz, nada más, ¿verdad? Y que era muy peligroso. Entonces hizo recoger de Asunción todos los alimentos que pudo y envió con 2 bergantines cargados al mando del capitán Juan de Ortega, Juan de Ortega, para poder enviar a la gente de Buenos Aires, que estaba pasando mal, ¿verdad? Ahora bien, una vez de que Juan de Ayolas fue reconocido por el fundador de la ciudad de Asunción, Ortiz otra vez Apax. A ver, una vez de que Irala fue reconocido como gobernador del Paraguay y llega a la ciudad de Asunción, el fuerte estaba conformado por 2 habitaciones, uno que era donde se guardaban las municiones y el otro tenía 2 puertas y una ventana. Cuando llega el capitán Irala a Asunción, don Juan de Salazar y Espinosa le entrega la llave. La llave, es decir, la llave de la ciudad, es una forma de decir. ¿Por qué? Porque Irala, en señal de la posesión de la ciudad, que fuera del fuerte que fuera fundado por Salazar y Espinosa, entonces, ¿qué hizo? Hizo de que entrara en señal de posesión de la casa fuerte. Ese era el apoderamiento. Ese Alonso de Cabrera que vino de vuelta, trajo consigo esa cédula real. Además, el rey le había nombrado a Alonso de Cabrera, aparte de ser portador de esa cédula real del 12 de septiembre del año 1537, traía consigo el título o el cargo de inspector de fundiciones de oro y de plata, ¿verdad? Y el documento, ¿por qué decía yo? ¿Por qué? Porque primeramente marcaba esa autonomía de la Asunción, la autonomía de la provincia del Paraguay. Ese documento del 12 de septiembre del año 1500, esa cédula real del año 1537, disponía que en el caso de que el gobernador don Pedro de Mendoza no hubiese designado sucesor o lugarteniente en el Río de la Plata, se juntaran todos los conquistadores y eligieron, y para que puedan elegir como gobernador a la persona que según Dios y su conciencia era el más eficiente para desempeñar ese cargo. Ese nombramiento que debería de hacer los españoles, duraría en sus funciones hasta que la corona designase un nuevo titular, ¿verdad? Francisco Ruiz Galán y Alonso Cabrera se dirigieron después junto a Asunción, pero allí ya se encontraba Irala, que como les dije, había bajado del puerto de la Candelaria,
como Irala, que en su momento, cuando nos estaban interrumpiendo, Irala, como es, hizo constar en el documento y que quedó para la postrimería en ese documento con Alonso de Cabrera. Primeramente, el nombramiento que le hizo el capitán Juan de Ayola como su lugarteniente. Y Ayola era el lugarteniente del adelantado. Y en cuanto, y Ruiz Galán solamente le había nombrado Mendoza, como les dije, jefe de la Plaza de Buenos Aires, y hasta tanto Ayola regrese. Por otro lado, otro de los ítems que defendió don Juan, Irala, fue la muerte de don Pedro de Mendoza en ultramar, como habíamos dicho, ¿verdad? Y sobre todo el poder que le diera en Candelaria don Juan de Ayola a Irala. El poder y la probable muerte de Ayola, que hasta ese momento ya llevaba 2 años y que ya se sabía de la muerte de él, ¿verdad? De la muerte, porque Ayola, después, como les dije, después de haber cruzado el Chaco y llegar inclusive a Charcas, repitiendo de alguna manera esa hazaña que había hecho don Alejo García, había vuelto de Candelaria y ahí había sido muerto como es por los payaguáes, ¿verdad? Alonso Cabrera, en vista a todos estos títulos presentados por Irala, le reconoce como gobernador. Esto, chicos, ocurría un 23 de junio del año 1539. 23 de julio de 1539, entonces Alonso de Cabrera, veedor, con el pomposo título de su cargo de fundición de hierro, de oro y plata del río de la Plata, y portador de esta cédula real del año 1537, le reconoce. Con esto, señores, se llega a una estabilidad en la colonia. En la colonia del Río de la Plata se desarrollaba, si bien se desarrollaba en forma precaria, el gobernador Irala pensó en concentrar en un solo lugar a todos los españoles en el Río de la Plata. Para cuando eso ya existía, Buenos Aires y Corpus Christi. Corpus Christi había sido despoblado por Ruiz Galán ya hacía algunos años. Irala estudió así entonces si le convenía o no despoblar a toda la gente de la primera, Buenos Aires, ¿verdad? Y les digo, en concordancia dice las crónicas, habiendo tomado razón, ¿verdad? ¿Qué significa esto, chicos? De haber conversado con Alonso de Cabrera, la posibilidad de despoblar Buenos Aires y reunirlo a todos los españoles en la Asunción, en el puerto Y Irala, como un hombre práctico, como habíamos visto la semana pasada, decía Irala, uno era por una causa geográfica. ¿Por qué? Porque Asunción estaba situado más cerca de la Sierra del Plata. Y allí, como iba a haber más posibilidad, dice Irala, para llegar. Uno era eso. Después la otra causa es por cuestiones por cuestiones étnicas. ¿Por qué? Porque los guaraníes eran gente hospitalaria, mientras que los pampas, los charrúas eran enemigos terribles, eran sitiadores, eran incendiarios.
Otra cuestión era una causa económica. Esa causa económica era que las tierras del Paraguay eran excesivamente fértiles y los guaraníes eran avesados, o sea que las mujeres guaraníes eran avesados agricultores. En cambio, en Buenos Aires, como habíamos visto la semana pasada, la pampa era desolada, era árida, lleno de barro, no podía ofrecer tierras para la labranza. Y otra cuestión, una de las más importantes, señores, era una causa política. La causa política era Ruiz de Galán había sido nombrado como jefe de plaza de la ciudad de Buenos Aires, entonces para sacarle la última autoridad a Ruiz Galán, a Ruiz Galán, ¿verdad? Que había sido nombrado por el propio Pedro de Mendoza, y sacarle el poder. ¿Por qué? Porque Ruiz Galán se había sentido como es candidato nada más que a sucederle a un Mendoza. Y había dicho, ¿se acuerdan que al inicio le había dicho, Ruiz Galán había dicho de Chomín, mira este hombrecillo, ¿quién se cree sabiendo bien yo cómo vino a estas tierras? Quieren ponerse conmigo, con 30 hombres que trae, y yo que traigo este ejército, hijos de algo, caballeros, hijos de algo, le había dicho, ¿verdad? Como es en guaraní, o menospreciar, ¿verdad? Ruiz Galán. Y ese era el tema principal. ¿Por qué Buenos Aires fue despoblada? Y Irala, Irala entonces se decidió por Asunción, ¿verdad? Entonces, al comienzo del año 1541, como es, a 5 años ya había pasado de la fundación de Buenos Aires, Irala entonces bajó hasta Buenos Aires, ordenó el traslado de toda la población, y no solamente ordenó, sino ordenó el incendio de los últimos ranchos, de la asolada Buenos Aires, y trajo consigo a todos sus pobladores en Asunción. Entonces, llegado en Asunción, repartió tierras e indios hacia los conquistadores. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasaba en el reino? Pasaba, señores, que Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue designado por el rey de España como segundo adelantado del Río de la Plata. Álvar Núñez Cabeza de Vaca era designado como segundo adelantado. Álvar Núñez, después de haber peleado en Villalar contra los comuneros de Castilla, había marchado con posterioridad a una expedición en la Florida. Después naufragó, cayó cautiverio de los indios y supo hacerse pasar por hechicero, y llegó hasta México, y de México emprendió su regreso a la península. Entonces, a partir de ahí se dirige la nueva, después de haber firmado la capitulación, se dirige hacia el Río de la Plata. Ya encontró la despoblación total de Buenos Aires. Entonces decidió caminarse hacia Asunción, siguiendo la ruta que alguna vez siguió Alejo García. A ver, ¿cómo es? Ya se le nombra a don Álvar Núñez Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca como segundo adelantado. Cuando Irala llega de vuelta a Asunción, recibe la noticia del arribo del segundo adelantado. Ese segundo adelantado, esa noticia, a la media mañana del mes de febrero del año 1542, llega un chasque. Un chasque significa un mensajero.
un mensajero avisaba que la hueste del nuevo adelantado estaba viniendo por tierra y con cierta gente a caballo, y según el mensaje de Álvar Núñez en una carta al gobernador Irala, venía a socorrer la provincia por orden de su majestad. Esta expedición de don Álvar Núñez Cabeza de Vaca había partido no de Sanlúcar de Barrameda como estaba acostumbrado en ese tiempo, sino había salido de Cádiz el 2 de diciembre de 1542, solamente con 2 naos y una carabela, con 400 soldados y un calificado grupos de capitanes que iba a tener protagonismo, un protagonismo único en la conquista. Acuérdense, con Álvar Núñez Cabeza de Vaca vino Nufrio de Chávez, Francisco Ortiz de Vergara, que se va a convertir después en gobernador del Paraguay, Ruiz Díaz de Melgarejo, Pedro Estopiñán, Francisco Ortiz de Vergara, Ruiz Díaz de Melgarejo, Pedro Estopiñán de Cabeza de Vaca, que era el primo hermano del gobernador Cabeza de Vaca, Alonso Riquel, y a quien regresa con este segundo, el personaje llamado don Felipe de Cáceres, a quien el adelantado don Pedro de Mendoza le había tildado como turbulento Felipe de Cáceres. Me la llevo contigo por turbulento. Pero ¿qué ocurre? Regresa de vuelta con el segundo adelantado. Este contingente del segundo adelantado del Río de la Plata llega a Santa Catarina a finales de marzo. Desde allí Álvar Núñez envió a Felipe de Cáceres con la nave capitana y con 80 soldados a buscar el estuario del Río de la Plata. Pero Felipe de Cáceres llega al sitio, se perdió, y sobre todo se había perdido siendo el vaqueano, se perdió por las inclemencias climáticas, ¿verdad? Y de vuelta se marchó a Santa Catarina. Entonces, para cuando eso, Cabeza de Vaca recibía ya en Santa Catarina, ya se tenía noticia de que en Asunción Irala estaba como teniente gobernador y que los oficiales reales de su majestad residían todos ya en la ciudad, en la fortaleza, en la fortaleza de Nuestra Señora de la Asunción, y que conforme a lo que dice en la fuente había hecho grandes agravios a los españoles, ¿verdad? Y también ya tenía don Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ya tenía la noticia o la confirmación de la muerte de don Juan de Ayolas y de todos sus compañeros, ¿verdad? Ahora, entonces el adelantado, teniendo estas noticias, Álvar Núñez, teniendo estas noticias, quiso llegar cuanto antes a la ciudad de Asunción. Para ese efecto, señores, utilizó el camino seguido por don Alejo García, enviando sus barcos por río, ¿verdad? Y cómo es, y esta flota estaba compuesta por 140 hombres y fue puesta al mando de su primo Pedro Estopiñán, pero que se había adelantado como vaqueano Pedro Dorante, que era un experimentado conquistador de Guatemala y de México, con 14, conforme a lo que dice la fuente, con 14 cristianos, unos cuantos negros y unos cuantos indios amigos, y se internó se internó en la selva para hacer el reconocimiento de camino. De hecho, que en noviembre ya estaba partido
iniciaba su marcha el segundo adelantado. En esta expedición, el cronista de la embarcación era Hans Stader, era un teutor igual que un Rico Schmidl que actuó en la embarcación de don Pedro de Mendoza. Según y en paz y con cronista, el cronista dice de esa forma, ¿verdad? Entonces, don Al produjo la entrada en la ciudad en 1542. Después de 4 meses, habían llegado a la ciudad de Asunción un 11 de marzo, habiendo transcurrido 400 Profe, se va tu internet. leguas de Santa Catarina hasta la fortaleza de Nuestra Señora de la Asunción. Ahora, ¿y ahora me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, continúa entonces. Bueno, a pesar de esa alegría de esa media mañana del año 1542, de ese 11 de marzo, de reencuentro entre las huestes de adelantado por el encuentro. Entonces no pasó mucho tiempo para que ocurran ciertas diferencias entre los nuevos y los viejos habitantes. No tenemos que, del año 1542 había pasado, de la fundación de la ciudad, había pasado 6 años y se había producido la despoblación de Buenos Aires y ya se había creado el 16, si bien vamos a tratar luego el 16 de septiembre del año 1541, ya se había creado el Cabildo de Asunción, ¿verdad? ¿Cómo es? Bueno, pero existía una carencia sobre todo, ¿verdad? ¿Por qué? Y hubo hubo un descontrol tanto entre los nuevos y los viejos, porque ya existían ciertos hábitos sociales de los antiguos y que los nuevos le llamaron ciertos vicios engendrados sobre todo en la vida común con los indígenas. Estaban ya los viejos ya estaban muy compenetradas, sobre todo con los indígenas, Y según Cabeza de Vaca, esto sirvió un caldo de cultivo para los conflictos que se puedan producirse más adelante. Las costumbres en esa época imperantes ya en el Paraguay hubo el padre González Paniagua, el padre González, que fue el Bartolomé de las casas en el Paraguay, defendiendo los intereses de los indígenas para cuando eso ya había llamado al Paraguay el país de Mahoma. ¿Por qué? Por ciertas costumbres disolutas, ¿verdad? ¿Cómo? A tal punto que Álvar Núñez Cabeza de Vaca quiso ponerle un corto. ¿Y por qué? Porque el adelantado vino a prohibir a los pobladores que tuvieran en sus casas indígenas parientes del segundo grado, ¿verdad? Y también como él le prohibía el comercio de cierta costumbre de papagayo, de ciertas gorilas, que si bien, señores, era de esa Asunción de entonces, eran pequeños deleites de los primeros conquistadores, ¿verdad? De los primeros conquistadores. Entonces, la población asuncena
como es, si bien era pequeña, estaba ya, en eso encontraba cierta, ¿cómo les digo? Encontraba, la población asuncena encontraba en esas diversiones el consuelo a tantas penurias y pérdidas sufridas, ¿verdad? A ver, ¿cómo es? Mientras llegaba don Pedro, el segundo adelantado, Irala le mandó la ayuda por río a Juan Romero, tratando de ayudar a Pedro Estopiñán para llegar a Asunción, ¿verdad? Y con la llegada de Pedro Estopiñán, la hueste de Álvar Núñez Cabeza de Vaca por fin finalmente estaba completa, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Cuando no pasaron ni siquiera un año entre ya había tensiones entre los que ellos mismos llamaban los antiguos o iralistas y los nuevos o alvaristas o los que pertenecían a la hueste de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. En ese trajín se produce el incendio de la ciudad de Asunción. En esa mañana calurosa del 3 de febrero del año 1543 se produce ese incendio de la ciudad de Asunción que duró varios tiempo, ese incendio de la ciudad de Asunción. ¿Cómo ocurrió? El grito de la población asuncena, en ese cantidad de rancherío de la población, era la madrugada ya amaneciendo el 4 de febrero del año 1543. Llevaba ya Asunción 6 años de ser fundada. Entonces, un grito de fuego, 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 ¿verdad? Y entonces, mientras las personas menesterosas, aquellos que no tenían ropa ni calzado para los descamisados, estaban preparando la misa de las 3 de la mañana, que se rezaba en la iglesia San Blas, en lo que actualmente es Chacarita, que había desaparecido hasta ahora esa iglesia. Bueno, entonces, no llevaba seis años, ¿verdad? Asunción estaba lleno de callejuelas oscuras y de pasillo, ¿verdad? Y el alarma llenaba como es la voz de la palabra fuego, ¿verdad? Ahora, los que pensaron, lo primero que pensaron era que era un ataque Payaguá o Guaycurú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos gritos, esos gritos llegaron a todo el rancherío de la ciudad. Y lo que se habían percatado de esta emergencia, señores, salían de sus habitaciones como es munido de sus armas, más por instinto que por necesidad, buscando un descampado para ponerse a salvo primero del fuego y sobre todo hacer salvar sus armas de fuego, ¿verdad? La ciudad entonces, chicos, no era más que un racimo de choza hechas de tronco, barro y rama, y estaba cubierta de paja, como es, cómo es en donde estaban como es viviendo los españoles, ¿verdad? Pero una cuestión importante, para cuando la ciudad de Asunción ya tenía 6 templos y el inicio coincidió precisamente
precisamente como les dije, con los preparativos para esa misa. El viento era un viento norte infernal, anunciaba un verano como la que actualmente tenemos, y el viento norte. Y aquella madrugada de ese 4 el 4 de febrero, como es a las 3 de la mañana, una indígena, una indígena que estaba al servicio de un soldado. Algunas fuentes señalan que estaba al servicio del fundador de la Asunción, y soplaba el fuego, y al lado del fogón estaba un ramo de chalas. Chalas son, para que aquellos citadinos que no entienden, chalas son las hojas secas de la mazorca. Estaban al lado. Entonces, de tanto soplar, entonces se fue por las chalas, y el pobre rancho de paja y de adobe comenzó a incendiarse, y ese remolino de viento desbarató esa cantidad de chalas y esparcida por toda por toda la habitación. Entonces, en las hamacas de aquel rancho aún estaba tibio del sueño del amo, e iniciaba un fuego infernal. Ahora, las viviendas, como era con una combustión, era una nafta y que consumió 4 días seguidos el incendio. Más de 200 casas se quemaron, como es 4 a 5 mil fanegas de maíz en grano, grandes reservas de harina y otros alimentos. Ardió la casa fuerte, y una gran cantidad. Imagínense el perjuicio, la gran cantidad de papeles oficiales producidos durante los primeros 5 o 6 años de la vida de Asunción, y ahí en ese incendio se pierde también el acta de fundación de la ciudad de Asunción, ¿verdad? Entonces, con la casa original también, la fortaleza, también se quemó la casa del fundador de la Asunción y la pequeña iglesia de la Encarnación, que ahí estaba enclavada, el primer templo, que fue levantado en la aldea, ¿verdad? Y sobre todo, señores, los enseres domésticos que venían a constituir la más preciada buscando en seres rotos, para poder salvar, ¿verdad? Aquel fue, señores, un siniestro total que desapareció el 80% de la casa de Asunción. A ver cómo es. Eh, eh, lo rápido que se incendió Asunción, no, se fue a parar inclusive todas las aves de corral, muchos chanchos y aves de corral fueron quemados, fueron carbonizados, sobre todo por el remolino y el fuerte viento norte que soplaba, ¿verdad? Y fue a parar hasta el arroyo Colorado, y se fue también a parar sobre lo que se llamaba la laguna de los Patos, ¿verdad? Más allá estaba la casa del adelantado Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, la casa de Irala, que Irala no estaba durante el siniestro, señores, se encontraba en la expedición del norte. Como se salvó también el convento de la Merced,
y el convento de los franciscanos y algunas otras viviendas de casas principales de la ciudad. A partir de ahí, dice un rico Schmidl, a partir del incendio de la ciudad de Asunción, dice un rico Schmidl en sus crónicas, parece que el demonio viviera entre nosotros. A partir de ahí, cualquier discusión entre vecinos terminábamos acuchillada y apuñalada vil, dice un rico Schmidl en sus crónicas, ¿verdad? Entonces, decíamos, ese amaneciendo del 3 de fe, amaneciendo 400, 400, amaneciendo ese 4 de febrero. Algunos materiales le dicen 3 de febrero, pero el incendio se produce en la madrugada del 4, amaneciendo el 4 GI, ¿verdad? Ese es el que hubo el incendio de la Asunción, ¿verdad? Ahora, a ver, volviendo otra vez a Álvar Núñez, que había organizado esa expedición buscando las huellas de Juan de Ayolas. Esa decisión, lo que hizo Álvar Núñez era buscar de alguna manera desmantelar ciertas malquerencias que existió entre los alvaristas y los iralistas, que en ese momento ya era oficial. Entonces, y por supuesto, no solamente para paliar esa malquerencia, y más todavía después de la muerte del incendio de Asunción, ¿verdad? Ahora bien, sobre todo también buscando llegar finalmente a las sierras del Plata, ¿verdad? El adelantado entonces, señores, armó una expedición concretada desde Asunción, armó 400 hombres, arcabuceros, ballesteros, y la mitad se embarcó del puerto con 10 bergantines. Estos bergantines, señores, iban cargados de bastimentos, mientras que otros 200 hombres iban por tierra, ¿verdad? Y al mismo tiempo fueron llevados 1.500 indígenas. Estos indígenas fueron embarcados en sus propios medios, ¿verdad? En lo que se llama, en sus propios medios llamado cachiveo o piragua, como lo llamaban los indígenas, ¿verdad? Álvar Núñez Cabeza de Vaca después va a decir en sus crónicas que era bien verlos, dice, ¿verdad? Porque los indígenas se iban con sus arcos y flechas pintados para la guerra, ¿verdad? Con plumería y penachos, ¿verdad? Y ellos, los indígenas, como de costumbre, se pintaban la frente en color metal para que pueda, encandilar a sus enemigos, ¿verdad? A sus enemigos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, pero ¿qué ocurre? ¿Cómo es? Los indígenas apelaban durante el transcurso del viaje, sobre todo iba cada día, iba empeorando la situación. ¿Por qué? Porque los españoles, los nuevos españoles no conocían la costumbre de los indígenas, y ni siquiera los Mburubishá se veía eximido de llevar carga, y el cargar carga solamente era tarea, conforme a la cultura indígena guaraní, era tarea exclusivamente para mujeres, ¿no? Entonces, los españoles habían, apelado a sus cuñados y a sus yernos blancos, para hacer saber su protesta al nuevo adelantado.
Y así a medida que fueron avanzando, aparece más malquerencia y aparece también la disminución de los alimentos y también iban propagando enfermedad y la belicosidad de los oficiales, sobre todo del adelantado, iba llegando a un punto en que hervía esa embarcación hacia las Sierras del Plata del segundo adelantado. Entonces, ese contingente de hombres impuso a Álvar Núñez Cabeza de Vaca que regresara a Asunción, ¿Y qué hora es? Las 7. Bueno, entonces regresan, llegan a Asunción, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? En la madrugada del 11, el 11 de marzo, entre gallos y medianoche, como dicen por ahí, ¿verdad? En la madrugada del 11 de marzo del año 1544, las calles de Asunción con tambor y parche resonaban como es por las calles de Asunción la palabra libertad, libertad, libertad. Esa madrugada del 11 de marzo del año 1544, resonaba en las callejuelas de la ciudad, ¿verdad? Aparecieron luces de antorcha intercalando con la palabra libertad, con la palabra tirano, tirano, aquí vais a pagar todos los mal que nos han hecho. Y otras cuantas cosas feas, dice la fuente, de que los hombres gritaban por la calle. Estos hombres se dirigían hacia la casa del adelantado don Álvar Núñez Cabeza de Vaca. En esa madrugada, como siempre, 11 de marzo, no había, estaba esa madrugada como es calurienta, jacú, esa madrugada del 11 de marzo del año 1544 se producía en el Paraguay el primer golpe de estado de lo que tanto va a existir en el Paraguay durante su larga historia. En esa madrugada del 11 de marzo estallaba dentro un motín de tantos enconos que va de tantas guerras, de tanta guerrilla, de tanto golpe de estado. Iba a ser como es. Varias fueron las causas. Las causas eran la ambición desmedida, la ambición desmedida de ciertos oficiales reales, las medidas inoportunas que tomó Álvar Núñez y sobre todo la vanidad de ciertos oficiales reales, intolerancia, discriminación a los indígenas y el fracaso sobre todo de la expedición de el Perú, que había concretado con la vuelta. Ahora bien, ¿qué pasó esa madrugada? Los conjurados de Irala, Domingo Martínez de Irala, los conjurados de Irala estaban encerrados. Por eso Martín Barco de Centenera es llamado un mal poeta, pero en esta parte de la historia cuenta, dice Martín de Barco Centenera, Irala de enfermo se hizo en esta parte. Irala de enfermo se hizo en esta parte. Bueno, es cierto. ¿Por qué? Porque los conjurados de Irala se había encerrado, dicen las crónicas, en las casas, en 2 casas de la ciudad, dice. Los conjurados de Irala se había encerrado a la hora de la oración. ¿Qué significa esto? A esta hora, cuando el sol se asoma, la hora de la oración.
Según nuestras abuelitas, la hora de la oración, y ustedes son muy jóvenes, en la hora de la oración, en mi época, todo el mundo frente al santo, frente al altar del culto doméstico se rezaba. Esa es la hora de la oración. Y los conjurados de Irala, conforme a la fuente, fueron en dos casas a encerrarse en esa hora de la oración. Salieron, en eso se unieron los antiguos, llámese cordobeses, vizcaíno, y salieron con la ballesta y con los arcabuces. Todos tenían las mechas encendidas. En un grupo estaban los antiguos, Francisco de Mendoza, el cofundador, Alonso de Angulo, Jaime Resquín, que es un gran revolucionario, gran jefe, y estaba encabezado por muchos iralistas. ¿Y qué ocurre? Un traidor guiado, un traidor al servicio que era el camarero de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, llamado Pedro de Oñate. Pedro de Oñate era criado. Entonces, Pedro de Oñate le guió a los conjurados hasta la habitación del segundo adelantado. Y en ese cuando Pedro de Oñate le muestra dónde estaba el segundo adelantado, Rasquín le puso un arpón de hierba envenenada a Álvar Núñez y le dice: vuestra merced, que es un tirano, acá vais a pagar, aquí nos vas a pagar todo lo mal que nos habéis hecho. Le llama tirano, ¿verdad? A ver, Álvar Núñez Cabeza de Vaca había regresado del viaje enfermo, estaba con un acanundú de aquello, estaba enfermo en su lecho, estaba solo. Álvar Núñez, conforme a sus crónicas, dice: no atinó defensa alguno. Ninguno de sus partidarios tampoco intentaron hacer. Y lo llevaron preso los conjurados le llevaron preso. El alguacil mayor Juan de Pavón y los regidores igualmente fueron maltratados. A Pavón le dieron un cachetazo, una bofetada, se dice, ¿verdad? Llevándole a la cárcel, donde le pusieron la cabeza en el cepo, de pie y mano. Durante ese golpe de estado, al decir de Barco de Centenera, Irala esta parte de enfermo se hizo. Irala no apareció. Irala tuvo la delicadeza, señores, de no aparecer en el escenario. Recién aparece el 26 de abril, en donde la muchedumbre, toda la población asuncena, se congregaba frente a su casa. Y por un bando público y al sol de tambor, le llamaron a toda la población para que se presente en la casa de Domingo Martínez de Irala. Concluida la lectura de todos los delitos atribuidos a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y habiendo firmado los oficiales de su majestad el rey, uno de los escribanos le pregunta a la multitud, le dice: nombráis, habéis y queréis tener como gobernador a Domingo Martínez de Irala, según antes lo soléis tener. Y la población asuncena victoreaba el nombre de Domingo Martínez de Irala. En eso Irala, ante esa clamorosa, lo que se llama ahora
¿cómo se dice? Una manifestación que nadie convocó, una manifestación, ¿cómo se dice? Una manifestación espontánea, y ahora le dice, una manifestación espontánea en la casa de Irala. Los pobladores de Asunción, ¿queréis tener a Domingo Martínez de Irala como soléis tener como su, y el pueblo entero, el pueblo entero aclamó, victorió el nombre de Irala, el capitán Vergara, aquel oscuro personaje que salió de su natural Vergara. Ahí, a partir de entonces, el vizcaíno se iba a convertir en su segundo periodo de gobernador del Paraguay y del Río de la Plata. Domingo Martínez de Irala, ante tan clamorosa y unánime respuesta de los asuncenos de entonces, dijo entonces, ¿me podéis traer mi Biblia? Entonces, la mano izquierda en el corazón, el capitán Vergara, y la mano derecha extendió sobre los santos evangelios y dijo, por Dios, por Santa María y todos los santos evangelios, juro ser el gobernador del Paraguay. Y de esa forma, señores, se había puesto final a al primer golpe de Estado, llamado la Noche de San Marcos. Y la Noche de San Marcos se tiene en la historia del Paraguay como el primer golpe de Estado ocurrido en el Paraguay. Los partidarios del adelantado poco se preocupaba de todo esto. ¿Por qué? Porque esas rencillas era producto de la miseria de la miseria después de que no habían podido llegar hasta la Sierra del Plata, ¿verdad? Y a partir de entonces, señores, la historia del Paraguay conoció los istas, los leales y los tumultuarios, los iralistas y los alvaristas. Hasta ahora tenemos los istas, viene desde ahí. También eran conocidos los antiguos, los nuevos. Alvaristas eran los nuevos y los iralistas eran los viejos. Asunción a partir de entonces conocerá varios hechos de violencia enfrentados entre grupos de españoles. La violencia a partir de entonces ya no tuvo pausa en el Paraguay, porque los alvaristas y los iralistas fueron muertos o se pasaron al bando de quien había ganado la revolución, pasaron al bando de Domingo Martínez de Irala, aunque tuvieran que casarse estos alvaristas con las hijas aún adolescentes del gobernador Irala. Un año después, señores, un año después de que se haya hecho prisionero al segundo adelantado del Río de la Plata, sin que haya visto la luz del sol durante esos un año. Las crónicas hablan de que la humedad de Asunción había hecho crecer hierbas debajo de la cama del segundo adelantado y sin haberle sacado nunca durante un año los grilletes al segundo adelantado del Río de la Plata. Llegaba un domingo 8 de marzo del año 1545. Cabeza de Vaca sería embarcado a España. Esto era, señores, un principio de crueldad que se iba a caracterizar a los grupos incidentes a lo largo de la historia. Es más, el adelantado iba en una pequeña carabela. Esa pequeña carabela fue mandado a construir
por el propio prisionero, por el propio adelantado preso, por el propio adelantado. Oh, ironía del destino, señores. Esa carabela que el prisionero mandó a construir estando preso por los bienes que dejó, se llamaba Comunero. Ese barco llamado Comunero fue el primero en toda América y construido en los astilleros asuncenos. El barco Comunero había sido el primer barco construido en América y que iba a pasar. Primer barco era asunceno, era paraguayo, con madera paraguaya construida, y fue enviado preso por primera vez y único a un adelantado gobernador de una provincia de ultramar, preso, y fue el primero, y ese barco fue llamado Comunero, construido en América, construido en Paraguay, y fue el primero, repito, que cruzó el Atlántico hacia Europa. Esa madrugada del 8 de marzo del año 1845. ¿Se acuerdan cuando una hora atrás le había dicho: si Salazar quiere volver a España, envíame como mi mayordomo? Escribía, ¿se acuerdan? Pedro de Mendoza. Le escribía en esa carta, escrita en la primera Buenos Aires, y le enviaba a Ayolas. De así mismo, señores, así mismo, Ayola había encomendado a Irala también para que lo tratase bien al fundador de Asunción. Señores, 1545. Al momento de ser embarcado, preso, engrillado, Álvar Núñez Cabeza de Vaca hacia España, preso, el segundo adelantado también mencionó al fundador de Asunción y le dice: cuando le sacaban en la madrugada directo al barco que lo conducía preso a España, el adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca se dirigió a la multitud en la madrugada y le dice: señores, les dejo como testigo y les dejo, señores, sed testigos que dejo como mi lugarteniente al capitán Juan de Salazar y Espinosa de los Monteros, para que por mí y para que en nombre de su majestad tenga en paz esta tierra, tenga en paz esta tierra y que haga justicia, hasta que su majestad provea lo que debe de proveer. Esto significa, señores, que el fundador de Asunción, como caballero hijosdalgo, caballero de la Orden de Santiago, doctorando de Salamanca y siendo una persona de toga, siempre se alistó en lo político en el lugar perdedor. ¿Qué pasa después de que Álvar Núñez le dice: sed señores testigos? Ahora, Álvar Núñez regresa a España, 1545. Salazar retornaría 10 años después, 1554. ¿Por qué? Porque también Salazar de Espinosa se presentó ante Irala y le dice: capitán Vergara,
el pueblo habéis sido testigo de que el segundo adelantado, don Pedro de Mendoza, me ha nombrado su lugarteniente. A partir de ahora os doy 3 horas de tiempo para que me dé el bastón de mando. ¿Qué ocurre? Los oficiales reales de su majestad al mando del capitán Vergara, en esas 3 horas, lo que estuvo preso fue el fundador de Asunción. Engrillado también le sigue una canoa maltrecha y lo acompaña y le alcanza esa canoa maltrecha al barco comunero cerca de la isla de San Gabriel. Salazar de Espinosa de los Monteros va a volver a Asunción 20 años después. Esta vuelta va a venir con ciertos laudes más. ¿Por qué? Porque venía como capitán general y regidor del Cabildo y tesoro del Real Hacienda nombrado por el rey, con el tercer adelantado del Río de la Plata. Y el tercer adelantado del Río de la Plata, don Juan de Sanabria. Y ahí quedamos. ¿Alguna pregunta, señores, de todo esto? Ninguna, profesor, muy claro. Buenos Aires, capital. Bueno, lastimosamente no puedo prender la cámara porque la señal es mala. Así como la semana pasada, chicos, quería por la fecha significante de lo que es 1 de marzo, quería, no como dije al principio, tratar el tema, pero les diré algunas cuestiones importantes. Porque gracias a Dios, como decía los primeros oficiales reales, gracias a vuestras mercedes ya tienen suficiente información porque vivieron y nacieron en un periodo de tecnología. Pero al tratar el día de hoy, este tema, el Día de los Héroes, déjame deciros, señores, que el mariscal López salió de Asunción para nunca más volver. Y esa partida se produjo, tiene fecha y hora, como dice en el calendario, como dice la música. Solano López, ese día 8 de junio del año 1865, y para ser más preciso, a las 17:30 horas, salió de su casa particular, lo que en su momento se llamaba Palma y de la Catedral, lo que actualmente es Nuestra Señora de la Asunción, para nunca más volver. Por supuesto, fue vitoreado al son de vito de toda la muchedumbre que se agolpó en los alrededores de su casa, montado en su caballo Manduyú. Este Manduyú en los campos de Yatay va a ser muerto. El caballo Bayo Flacón del 1 de marzo es totalmente diferente. Y fue acompañado esa tarde
con el vicepresidente Francisco Sánchez, el obispo de Asunción, Manuel Palacio, y los ministros y oficiales hacia el puerto, y habían tomado entre Vito y Vito lo que actualmente es la calle Presidente Franco, cuando eso se llamaba Calle del Sol. En el puerto, las baterías estaban para despedirle al mariscal presidente. Con el grito del pueblo paraguayo le saludaban: salud, padre de la patria. Salud, salvador de la patria. Viva el patriotismo americano. Esas fueron las palabras, los gritos que se escuchaban esa tarde. Largo rato cuenta las crónicas que el mariscal quedó en el puerto saludando a las personas. Y ese 8 de junio del año 1965, a las 7 de la tarde, abordó el buque Tacuarí para luego partir, recién a las 10:15 de la noche, con destino a Humaitá, donde llegó al día siguiente a las 5:45 de la mañana. Repito, Solano López ya nunca volvió a Asunción. A ver, mucho se ha dicho, pero de que el Paraguay, después de la guerra del 70, conforme al último censo realizado en el año 1864, el Paraguay contaba con 1.300.000 habitantes. Aproximadamente. Después del año 1870, solamente quedaba una población reducida a cenizas, con no menos de 200.000 habitantes. Es más, con el 90% de mujeres. Con una mujer, 20 mujeres era para un solo hombre. Es más, al terminar la guerra no existía en el país ni una cabeza de ganado. No existía aves de corral, no existía grano de maíz ni de arroz, porque todo se había agotado. El Paraguay entero quedaba en ruina, consumida y aniquilada. Ese tratado del 1 de mayo del año 1865, que se había firmado en Buenos Aires contra el Paraguay por el Imperio Brasilero, la Argentina y el Uruguay. El tratado secreto de la vergüenza, como llamó Sarmiento en su momento, señores. Esta triple alianza iba en contra de todas las leyes que amparaba la existencia autónoma de toda nación. Se estipulaba varias cláusulas. Una me parece importante rescatar, chicos. La República Argentina dice que quedará separada del Paraguay conforme al artículo, no me acuerdo, en uno de los artículos, por los ríos Paraná y Paraguay. Y mira que se cumplió.
Paraná y Paraguay hasta encontrar los linderos del río con el Brasil. Inclusive iba hasta la Bahía Negra. Este solo desmembramiento, señores, significó para el Paraguay perder 2/3 partes del territorio del Paraguay. 2/3 partes quedó. Porque los límites naturales del Paraguay era hasta el río Bermejo. Hasta el Pilcomayo. Todo esto se los llevó. Mucho se ha hablado también y van a encontrar en diferentes fuentes cómo es que muere después de haber investigado y leído bastante entre los que fueron testigos oculares o no. Existe las primeras documentaciones enviadas por el general de Cámara a su majestad al Imperio del Brasil, que fue hecho en lápiz de papel en forma borrador. Ahora, esa noche, si bien llegan a Cerro Corá ese 14 de febrero del año 1870, muchos lo comparan esa noche, la noche triste, la que pasó Hernán Cortés en México. A esa etapa el mariscal ya no temía nada, ya nada quería, ni nada ya esperaba, porque va a morir conforme a su discurso y va a comparecer, como él mismo lo dijo, ante el Tribunal Supremo de la Historia. Y la historia es la que se va a encargar de la causa. Porque hasta ese momento, chicos, ya había destilado o corrido suficiente sangre, lágrima y sacrificio. Cuentan que López llamó al coronel Silvero y dice que lo invitó a un cigarro. Hizo el fuego, encendió el tabaco y le pasó a Silvero. Y le dijo: vamos a librar, coronel, nuestra última batalla. Y se hicieron un juramento mutuo. Si llega usted a salvar la vida, le dice, debe escribir la historia de esta guerra. Nadie mejor preparado que usted para ilustrar el cimiento de lo que sucedió. Es más, le dice, yo llevaré a la tumba el pesar de no haber sido, por más que tenga buenos oficios, lo que quiero para el Estado. Porque él ya decía, la historia escribe los vencedores. Y el coronel Silverio le prometió al mariscal cumplir su deseo si sobrevivía. Y antes de separar, de despedirse de él, se fue a buscar un puesto en la retaguardia. Entonces el mariscal movió su caballo e hizo ocupar su lugar dentro del ejército. Esa lucha no duró más de 15 minutos, pero sí fue desesperada, pero al mismo tiempo breve.
porque las balas brasileras, las balas imperiales recorrieron aquel reducido ejército de 400 soldados paraguayos, flaco, desnudo y hambriento. Ya no sobraba nada, solamente sobraban sombras de lo que fue el ejército paraguayo. Los esqueletos vivientes, dicen algunos. Ahora, si bien recibió la estocada, existía el famoso Chico Diablo. Este miserable que vino a morir de peste y que fue de cólera y que fue y muerto en la ciudad de Asunción. Y fue enterrado en el cementerio Mangrullo, que a diario lo que hacen, por suerte y gracia, todos los días le pisan, porque fue convertido en cementerio y ahí fue enterrado varios soldados imperiales. Ya herido el mariscal, se había sentado en el cauce del Aquidabán. Estaba medio recostado en la barranca, con la mitad de su cuerpo ya metido en el río, pero aún había conservado la espada en la mano. Librado a su suerte y a su destino, lo único que quería en ese llega el ejército imperial, pero también llegan sus fieles y últimos servidores leales, porque si bien existieron también legionarios y vendepatria que vinieron a mostrar el camino donde estaba el ejército paraguayo, y dentro de esos leales estaba Luis Camino, Argüello, el alférez Chamorro y Correa de Cámara, más tarde que fue vizconde de Pelotas. Llega, baja de su caballo, penetra en el agua y puso sus pies, se aproxima a Lope y le da a conocer y le intima su rendición. Las crónicas le dice garantizándole la vida. Solano López, presidente y jefe de los ejércitos del Paraguay, estando tirado en el lago del Aquidabanihui, levanta su espada tratando de querer herir de vuelta al enemigo. Pero ese descargo de espada que tuvo el mariscal lo había descargado con tanta furia. Y ahí fue que dijo, muero con mi patria. Porque él creyó que con el Paraguay y con el tratado secreto de la infamia, como dice Sarmiento, el Paraguay terminaba con su muerte. Y ahí dice el general Cámara, maten a ese hombre. Entonces un tiro a quemarropa le asesinan al mariscal presidente. El mariscal fue llevado a 1000 metros aproximadamente de ahí. A partir de ahí se acerca un soldado riograndense, le corta la oreja izquierda, diciendo que había prometido a su valle llevar la oreja del mariscal. Le sacaron su uña dedo queriendo llevar como recuerdo. Y soldados
imperiales bailaron sobre su tumba. Sale la Lynch y dice, ¿es la civilización que habían traído al Paraguay? Pregunto. Y ahí cámara suspende. Ahora, entre tanto, al lado, cerca de del carruaje de la señora Lynch, el capitán, el coronel Ventura Martín Ledín le pide rendición a Panchito. Le intima rendición y con las palabras de que aquel coronel paraguayo no se rinde, contestó el joven de 15 años, en donde le saca su espada, mientras que de un tiro de carabina le asesinan también al joven coronel paraguayo. El coronel Juan Francisco, cuando eso, era indudablemente uno de los coroneles más jóvenes del Paraguay y heredaba el talento y el carácter del padre. En eso llega hasta estaba el carruaje de la señora Alicia Lynch. Silva Paranos y el sargento Peixoto le garantizó la vida a la compañera del mariscal y a ofrecerle protección, no sin antes de haber refugiado la señora Lynch en su carácter de dama inglesa. Ahora, el mariscal, señores, veía llegar el fin de su existencia. Era normal. Cuando el padre Fidel Maíz, en esa mañana del 28 de febrero, le había comunicado al mariscal de que un cura de apellido Gamarra había muerto de inanición, quiere decir de sangre. Cuentan que esa mañana despertó temprano, revolvió su equipaje y estaba repartiendo dentro algunos enseres personales como un recuerdo de su persona a su ejército. Y esa mañana del 1 de marzo, dice las crónicas que amaneció tibio. Donde algunas mujeres desde el Paso Tacuara le había llevado el informe a López de que estaba a punto de llegar el ejército brasileño. Ahora, lo que les quiero decir, chicos, que muero con la patria, que tanto se discutió, exclamó el López en un momento solemne, en donde, como les digo, en esa esperanza de fuego que se perdía. Muchos se pueden hablar de él, pero probablemente, señores, no voy a entrar en detalles de hablar uno a uno, pero probablemente uno de los golpes más fuertes que sufrió el mariscal presidente ha sido ese decreto, como Efraín Cardoso lo llama, monstruoso. ¿Por qué? Porque cuando eso aún no estaba aún
estaban aún los cadáveres de los niños de Acostañú de aquel 16 de agosto del año 64 humeante. Y varios de ellos habían caído en Cabuyurú. Sin embargo, en Asunción, los miembros del triunvirato integrado por dos legionarios y un desertor del ejército de López, escuchen bien, que no tenían voluntad propia, sino solamente estampaban su firma firmando aquel decreto espantoso, monstruoso, como lo llama Efraín Cardoso. Ese decreto del 17 de agosto del año 1869, que venía a ensuciar la figura de López. ¿Por qué? ¿Por qué ese odio que le profesaban a López? Y el decreto de aquel lo llamaban desnaturalizado paraguayo Francisco Solano López, además fuera de la ley y por siempre, arrojado del suelo paraguayo, asesino de su patria y enemigo de todo género. Esto decía el decreto del 69. Ese decreto emitido por el triunvirato. Pero no solamente fue ese decreto. Existió otro decreto también el 4 de mayo de 1870, en donde los bienes del mariscal López pasaban propiedad de la nación. Los bienes que han adjudicado a la señora Alicia Lins, decía el decreto, por el tirano, también quedaba en manos del pueblo o del gobierno. A estas autoridades no le importó que el mariscal haya recibido como testamento de su padrino aquel de nombre Lázaro Aranda. Esas 2 hectáreas que pertenecen al actual Palacio de Gobierno, el mariscal López había heredado antes de que ocupara el cargo, debido a su primer nombramiento como capitán del ejército, que fue y que recibió en el año 1844. Pero sus enemigos, los legionarios, no tuvieron complacencia de él. Lo mismo ocurrió con la señora Alicia Lins, acusada criminalmente por la ley del 19 de marzo de 1870. A pesar de que su compañera había vuelto en el Paraguay en el año 75, no pudieron, teniendo orden de captura, según ellos, no se animaron a detenerla y juzgarlo conforme a la ley, sino solamente le pidieron que se retire del país. Pero es al amparo de ese decreto de 1869 se implementaron las primeras obras de reconstrucción nacional en el sistema educativo dentro del sistema, con la creación del Colegio Nacional de la capital. Pero aparecieron de ese Colegio Nacional de la capital, nacieron lo que llaman la generación del 900. Esa cantidad de jóvenes que tuvo dentro de lo más brillante que tuvo el Paraguay, a su cargo estuvo, señores, la rectificación histórica de este país. Y la misma concluyeron, esos mismos estudiantes de la Escuela Nacional, concluyeron que el mariscal y la señora Lynch y algunos miembros de la familia que fueron vilipendiados por ese decreto puedan recuperar todo aquello que alguna vez se le negaron.
Tal es así que aparecieron esa década o esa generación del año 1900. Ahí apareció desde los versos de Emiliano y desde la pluma de Juan Emiliano Oleari la reivindicación de la figura del mariscal presidente. Ahora, varios fueron los decretos que vinieron, dos le cité, que llevaron al mariscal a la deshonra, pero existió esa generación. Esa acusación gratuita que tuvo el mariscal, pero aparecieron otra campaña que tuvo la labor de reivindicar la figura de López Carrillo. Rafael Franco, Ginio Morínigo. Cuando Rafael Franco iba a construir lo que actualmente es el Oratorio de la Asunción, el Panteón de los Héroes, no existía aún el teléfono. Convocó a dos testigos de oída, al soldado Obando, para repatriar el resto del mariscal. Nadie sabía dónde, el lugar exacto en donde estaba enterrado el mariscal. Sin embargo, Patricio Escobar había señalado, y la Iglesia Católica, siendo arzobispo de Asunción Juan Sinforiano Bogarín, le había dicho al presidente: Su Excelencia, cuando usted va a hacer una gira pastoral, avísenme donde yo sé el lugar exacto donde está enterrado el mariscal y el coronel Panchito López. Tal es así que los testigos oculares no dieron con un lugar, trajeron ahora se fue, parece, la conexión. Cuando el general Franco quiso habilitar o inaugurar el oratorio Nuestra Señora de la Asunción, llama por teléfono a la mamá: Peto papi con la hueso del mariscal. Y la voz allá le dice: Roto pa pero noroy cuay mariscal hueso pa. Y Franco le repite: a inaugurar a Pegueruche de la Petopá. Y así trajeron. Después, Juan Sinforiano Bogarín y el Patricio Escobar ubicaron el lugar exacto donde se encontraban los huesos del mariscal. Cuando se le preguntó a Juan Sinforiano Bogarín si era necesario traer los verdaderos huesos del mariscal López Carrillo, le dijo: no hace falta, que cualquier hueso de cualquier paraguayo que luchó en la guerra de la Triple Alianza merece estar en el Panteón Nacional de los Héroes. Y se ubicó gracias a lo que es Juan Sinforiano Bogarín.
y la reivindicación de la figura o de la memoria de López Carrillo, como les dije, está en el Colegio Nacional. Ahí surgieron estos jóvenes brillantes de la historia. Y la primera medida que tomó o tomaron los estudiantes de la Escuela Nacional es comenzar a festejar el 1 de marzo, Día de los Héroes, a pesar de que existía una prohibición del Estado amparada en ese decreto nefasto del 17 de agosto. Los festejos terminaron en apresamiento. No obstante, esos jóvenes que empezaron a festejar aquel 1 de marzo, encendieron esa mecha, encendieron esa luz de patriotismo y de nacionalismo apagado por esos cómplices y aliados paraguayos de la guerra del 70. En el año 1926, después de varios años de vigencia de ese decreto, del año 1869, una nueva generación de jóvenes aceleró el proceso de conseguir que la figura de Solano López, y para ello esa mecha que encendieron, esa luz que encendieron estos jóvenes, llega a la Cámara de Diputados para dejar sin efecto ese decreto del año 69. El gobierno del general Franco fue el responsable, señores, de esa reorientación histórica del Paraguay, y al nombrar a Solano López héroe de la nacionalidad paraguaya. Ese decreto sale en el año 1936, pero no solamente fue nombrado Solano López, también fueron nombrados en ese decreto Rodríguez de Francia, Antonio López, pero al mariscal le correspondió ese lugar que siempre debió de estar. Algunos dicen lopista, antilopista, y a los lopistas lo tratan de exaltar la figura del mariscal, y sobre todo en la época del general Stroessner. Y en la época del general Stroessner, algunos lo tratan y llega para algunos historiadores en la categoría de mito del mariscal. Descuidando tal vez, señores, ese aspecto humano y también de ciertos errores que tuvo el mariscal, pero que representa para nosotros los paraguayos esa encarnación del patriotismo paraguayo. Algunos memoriosos se acordarán que cuando fue presidenta Cristina Fernández de la Argentina, le llamó, convocó, llamó para que una unidad militar de la Argentina llevara el nombre de Solano López, reconociendo por primera vez los argentinos la figura de Solano López, y que le sirvió, que gracias a Solano López en el Pacto de Flores llega la paz de los argentinos. Gracias a la figura de López, cuando las damas porteñas le derramaban o le tiraban flores a sus pasos, los argentinos meses después lo habían tratado de dictador. Sin embargo, después le reivindicaron su figura. Mucho se ha dicho de la figura de Solano López, de que quería
tener una amistad, que quería casarse con la Leopoldina de Venida, que quería convertirse. Todos son mitos. Pero Solano López fue padre, fue hijo. Y si bien faltaba el cúmplice para que su madre y sus hermanas sean llevadas a la muerte, Solano López, hay que quererlo, hay que estudiarlo, no solamente como Kuwait para que exista aún como nación, sino hay que conocerlo como hijo, como esposo, inclusive como estratega, y para las mujeres también hay que conocerlo como hombre, porque como hombre llegó a tener tantas novias, ¿verdad? Es largo, chicos, es muy largo, ya son las 8, quiero que descansen antes de que empiece sus clases. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, profesor. Excelente, profesor. Justo lo tengo Profe, mi remera sin ese, profe, y hablate. profe, Señor, decime, yo había escuchado, o dime. sea, me habían comentado que el mariscal, cuando dijo muero por mi patria, él comió una parte de la bandera para que no le saquen. ¿Es cierto eso? Sí, se arrolló con la bandera. Y empezó a comer una No sé si parte de se la llegó a bandera para tragar. que no le saquen. Las Sí, a mí, o crónicas no sea, me dicen. así me dijeron, no sé si lo ubicás, al historiador también es comisario Bernal, se apellida Bernal. No, no, no. Ah, tiene unos videos en Bueno, YouTube chicos, buenas noches. Sí, profe, ya es hora porque la profe Profesor Castellano, Bueno, le voy a Yaumila buscar doctor. cuando tenga tiempo. Buenas noches, profe. gente que la profe Castellano, profe, y vos seguís Buenas hablando. noches, Mauricio. Leonardo, invita a la cena. Bueno, Buenas noches, bueno, que descansen, profesor. chicos. Gracias. Sí, Gracias. gracias. Lastimosamente no puedo Chao, abrir profe. la cámara porque cómo es. Porque la señal es mala, chicos. Pero muchas gracias. Rodrigo Yaumina.